Halcón Colombia presenta a la agricultura colombiana su fertilizante Halcón radicular. Las múltiples funciones de los micronutrientes en el rendimiento de los cultivos nos motiva a desarrollar tecnologías de alto impacto que beneficien ampliamente a nuestros agricultores a un bajo costo. A continuación mostramos algunas bases fundamentales de la nutrición en los cultivos. Las plantas de cultivo fabrican su propio alimento tanto para su propia subsistencia como para acumular excedentes en sus cosechas. Los cultivos toman de los sistemas agrícolas diferentes nutrimentos para fabricar sus órganos y tejidos. Son alrededor de 19 elementos minerales que los organismos vegetales usan para fabricar sus órganos. Veamos de dónde los toman. Del aire, las plantas toman los siguientes elementos. Del suelo, los vegetales toman estos nutrientes. Y del agua toman principalmente un par de elementos disueltos. Los elementos tomados del aire son, por así decirlo, inagotables, de ahí que no sea necesario aportarlo mediante fertilizantes. En contraste, aquellos tomados del suelo son agotables, porque la reposición y reciclaje de los mismos es bastante lenta. Por eso, la forma más común para restituirlos es usando fertilizantes. Los elementos tomados en el agua están en cantidad suficiente y no es necesario aportarlos con fertilizantes. Analicemos qué tan disponibles están los nutrientes que necesitan los cultivos. El agotamiento de los nutrientes en los suelos ha sido provocado tanto por el aumento de la población, que obliga a producir constantemente más alimentos, como por industrias como flores, aceites, biocombustibles, alimentos concentrados, textiles y otras. En estas, los cultivos han sido mejorados para producir más y en consecuencia deben consumir más nutrientes. Y entre las estrategias propuestas por la ciencia para una agricultura moderna, capaz de satisfacer las necesidades corrientes, están: obtención de variedades nuevas, más rendidoras y precoces, lo que las hace exigentes en nutrición; mejoramiento de prácticas de protección y cuidado de los suelos; estrategias para el manejo racional de organismos competidores; y nuevas propuestas en fertilidad y fertilización que optimicen el uso de fertilizantes. Por otra parte, ciertas prácticas de fertilización disminuyen la disponibilidad natural de nutrientes. Veamos algunas. Por excesivos encalamientos, el calcio de la cal restringe temporalmente la absorción de nutrientes tales como hierro, cobre, manganeso, zinc y boro, debido a la competencia por su absorción. Los excesos de materia orgánica inmovilizan cobre y zinc, porque las sustancias húmicas forman complejos estables con estos dos metales, dificultando su absorción. Los abonos fosfóricos disminuyen la absorción de zinc porque estos dos elementos compiten por ser absorbidos. Los abonos potásicos disminuyen la absorción de magnesio debido a la competencia química entre estos dos elementos. Y finalmente, un desequilibrio entre los metales cobre, hierro, manganeso y zinc provoca una mayor absorción de uno en desventaja de otro. Recordemos que la fertilidad de los suelos no solamente significa riqueza de nutrientes, sino equilibrio entre ellos. Hablemos ahora de la importancia biológica de los nutrientes menores en la agricultura. La manera tradicional de clasificar los nutrientes le da mayor importancia a nitrógeno, fósforo y potasio, desconociendo la importancia de los demás elementos nutrientes. En consecuencia, los planes de fertilización usualmente incluyen solo 3 de los 13 elementos extraídos mediante la raíz, lo que indica que estos planes de abonamiento son incompletos. En cambio, si revisamos las funciones biológicas en las que cada nutriente participa, veremos la verdadera importancia de una nutrición integral. A grandes rasgos, las plantas efectúan 3 grandes funciones. Primero, las plantas se encargan de fabricar sus órganos. Luego, se preocupan por subsistir en el ambiente. Y al final, buscan heredar sus características mediante la reproducción y formación de cosechas. Veamos qué procesos abarcan cada una de estas funciones. Para fabricar órganos existen 3 procesos: respiración, expresión genética y multiplicación de células. Y estos son los nutrientes más involucrados. Para subsistir en el ambiente, las plantas efectúan 2 grandes procesos: fotosíntesis y respiración. Con el primero fabrica alimentos y con el segundo los transforma en energía y sustancias vitales, y en ellos participan activamente estos nutrientes. Y para reproducirse, las plantas forman cosechas. En ello, la expresión genética y la respiración participan activamente. Luego, estos son los elementos involucrados. En conclusión, las funciones vitales de las plantas cultivadas involucran al tiempo toda clase de nutrientes, ya sean mayores, secundarios o menores. Eso significa que todos ellos deben estar presentes al mismo tiempo en un exitoso plan de abonamiento. ¿Y cómo aportar al suelo los nutrientes necesarios? Existen 2 maneras. La primera, aplicando solo los elementos aparentemente deficitarios. Para saber cuáles son, se efectúa análisis de los suelos. Con este procedimiento se pueden corregir las deficiencias latentes. La otra manera consiste en prevenir esas deficiencias antes que se presenten. Eso implica abonar con todas las clases de nutrientes. Atendiendo esa urgente necesidad, Halcón Colombia desarrolló la fórmula con los micronutrientes que su plan de fertilización requiere.
El fertilizante halcón radicular. Halcón radicular es un fertilizante diseñado para restaurar la fertilidad natural de los suelos, previniendo así las deficiencias de elementos menores. Halcón radicular está compuesto por una combinación equilibrada de elementos menores y secundarios y diseñado para liberar progresivamente su riqueza a la raíz de las plantas. De esa manera, previene las pérdidas por fuertes lavados ocasionados por lluvias o riegos excesivos. Su presentación granulada es ideal para mezclarlo con los fertilizantes tradicionales NPK y así obtener fácilmente una fertilización completa. Halcón radicular está fabricado con materias primas de alta calidad. Estas reaccionan rápidamente en el agua del suelo para una completa disponibilidad en la raíz. Además, el tamaño fino de sus gránulos facilita una mezcla adecuada con los demás fertilizantes, evitando la excesiva segregación. Para un manejo sencillo, aplique un saco de halcón radicular por cada 4 sacos de fertilizantes NPK. Mezclar halcón radicular con los abonos NPK trae como resultado una nutrición balanceada para los cultivos y esto se traduce en rendimiento y calidad para las cosechas. Halcón radicular. Elementos menores para resultados mayores.